Un saludo muy especial, muy afectuoso para todos y para todas. Mi nombre es Pablo Bomaro, soy director de investigación de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y es para mí una gran alegría, un honor, también un compromiso poder estar hoy en la octava Conferencia de Estudios Estratégicos que organiza el CIPI, el Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, por supuesto, junto al Instituto Superior de Relaciones Internacionales, el IRRI, la Universidad de La Habana y, por supuesto, CLACSO, a través de diversos grupos de trabajo, sobre todo dos grupos que están participando hoy, que es el grupo de estudios sobre Estados Unidos y el grupo de trabajo vinculado con China en el mapa del poder mundial. Y dentro de esta octava Conferencia de Estudios Estratégicos, que vuelvo a decir, es un honor poder estar, aunque sea a la distancia, aunque sea virtualmente, también me alegra mucho poder estar en esta presentación de libros y particularmente, y voy a ir al punto porque bueno, sé que no tenemos demasiado tiempo en esta participación virtual y en este video, perdón, que estoy grabando, vamos a ir directamente a la presentación del libro Nuevos Mapas, Crisis y Desafíos en un Mundo Multipolar, ¿sí? Que es un libro que publicamos desde CLACSO hace pocos meses y es un libro que justamente es resultado de una convocatoria de investigación, de una de las convocatorias de investigación que lanzamos desde CLACSO, titulada justamente Los desafíos del multilateralismo en un mundo multipolar y en tiempos de crisis. Vuelvo a decir entonces que es una alegría poder estar presentando este libro, no solo porque el libro es resultado de una convocatoria de investigación rigurosa, con investigaciones potentes, situadas, relevantes, sin duda de alta calidad, pero también de alto compromiso intelectual, de alto compromiso político en estos temas vinculados con la geopolítica, vinculados con los estudios estratégicos en la geopolítica actual y los desafíos que impone un mundo multipolar y multilateral que no está exento, por supuesto, de conflictos y de desigualdades, más bien está constituido por conflictos y por desigualdades. Pero no me quiero desviar mucho de la presentación de este libro. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los que hicieron posible este libro, a todas y todos los que hicieron posible este libro, al equipo editorial de CLACSO, al equipo de trabajo del área o del programa de becas y convocatorias de CLACSO, Teresa Arteaga, Ulises Rubinchik, y también en este momento en que el libro fue hecho o en que la convocatoria que sustentó al libro fue desarrollada, Tomás Bontempo, quien también estuvo participando de el seguimiento y del acompañamiento de estos equipos. Como ustedes saben, en todas las convocatorias de investigación de CLACSO hay un equipo de tutores también que va acompañando los trabajos y en este caso, como ustedes podrán ver, hay dos tutores que han escrito capítulos o textos que discuten o que presentan o que dialogan con alguno de los trabajos producidos. Pero voy a nombrar a los 5 tutores, a las 5 tutoras que acompañaron a los equipos porque creo que merecen un agradecimiento y un reconocimiento. Son Consuelo Silva, Consuelo Paz Silva, de Chile, Luciana Giotto, de Argentina, Julián Can, de Argentina también, Rebeca Peralta, de Bolivia y México, y Óscar Ugarteche, de Perú y México. Ellos fueron los que acompañaron los equipos y en el libro pueden ver textos justamente de Rebeca Peralta y de Óscar Ugarteche. El libro se compone, como seguramente ustedes podrán ver, de una serie de capítulos justamente vinculados con los diferentes equipos de investigación que trabajaron en la convocatoria. El libro tiene 10 capítulos, ¿sí? 10 capítulos que atraviesan o que recorren los diferentes temas de las que fue objeto esta convocatoria. Esta convocatoria, como yo les decía, tuvo que ver con los multilateralismos, ¿sí? Con los desafíos de los multilateralismos en un mundo multipolar y en tiempos de crisis, y los temas que se abordan tienen que ver justamente con el multilateralismo en un nuevo mapa del poder mundial y su carácter polisémico, y estoy un poco ayudándome de un texto que tenía como base, la globalización y la desglobalización
globalización, regionalismo en tiempos de un nuevo orden mundial, las disputas geopolíticas y el reordenamiento de las alianzas y las áreas de influencia en formatos de geometría variable y el impacto de la pandemia en las dinámicas multipolares y las alianzas regionales. Esos son los temas que abordó esta convocatoria y los temas justamente que van recorriendo el libro, que van recorriendo los diferentes capítulos. Realmente agradezco al CIPI, por supuesto, hay investigadores del CIPI que son parte, que son autoras, investigadoras, mejor dicho, del CIPI, que son parte de este libro. Nombro especialmente a la querida Claudia Marín, a la querida Lourdes Regueiro y a Santiago Espinosa Bejerano también, pero también hay otros autores que también dialogan con el CIPI y que también tienen que ver con la comunidad de estudios que estamos alimentando, que estamos consolidando, que estamos tejiendo, que son Gabriel Merino, Leandro Morgenfeld, Mariana Aparicio, Alicia Girón, Wagner Iglesias, Ariela Ruiz Caro, Fabio Borges, Edith Venero Ferro, Lorena Herrera Binelli, Alexis Colmenares, Lucía León, Emit Núñez Pinto, Jaime Pinedo Coronado, Jaime Coronado y Pablo Uc, Max Pause, Roger Andrés Landa Reyes y Jorge Edgardo Amador. Por lo tanto, hay un equipo de esta convocatoria que fue, digamos, integrado, que está integrado por autoras del CIPI, como ya dije, y las vuelvo a nombrar, a Claudia Marín, a Lourdes María Regueiro Bello y a Santiago Espinosa Bejerano. Ese capítulo 2 de este libro, América Latina y el Caribe, entre proyectos sin disputa, justamente la disputa, el conflicto, la desigualdad, recorre este mundo multipolar y multilateral en el que estamos viviendo. Entonces, es un honor poder presentar este libro, es una alegría, es una celebración que salga un nuevo libro, un libro que, como todos los de Claxo, está en acceso abierto, comprometidos con la ciencia abierta, con la ciencia pública, con la ciencia como un bien común, con la ciencia no mercantil, sino con la ciencia con compromiso social, con la ciencia con una relevancia pública, una relevancia social, una relevancia colectiva, y justamente también por eso la mayoría de los capítulos de este libro son de autoría colectiva, reconociendo la ciencia entonces como una producción social y como una producción colectiva. El libro está disponible, por supuesto, para descarga totalmente gratuita, libre, abierta en la librería latinoamericana y caribeña de Claxo, y les invito a poder leerlo, a poder recorrer cada uno de sus 10 capítulos y a apropiarse y a dialogar con cada una y cada uno de los autores. Así que les auguro una excelente lectura, les vuelvo a felicitar a cada una de los autores, les vuelvo a agradecer a cada una y a cada uno de los tutores, y vuelvo a hacer una invitación entonces a poder leer, a poder discutir, a poder difundir este libro comprometido con el pensamiento crítico, con el pensamiento transformador, vinculado en este caso con los desafíos, las disputas, las desigualdades y los conflictos del mundo multipolar y multilateral, situado desde América Latina, una mirada situada, dialogando con el sur global y con el norte global también, en esta agenda mundial que queremos de cierta manera identificar y singularizar desde una mirada latinoamericana y caribeña. Así que felicitaciones, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirme estar al menos a la distancia y con un video. Excelente octava conferencia, excelente presentación de libros y ojalá excelentes lecturas de los mismos. Muchas gracias.